Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta tarde. Estamos más que agradecidos de poder estar en la presencia del Señor. El Señor nos permite poder estar hoy aquí para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Le voy a invitar, así como está puesta de pie, vamos a leer la palabra del Señor y luego quiero hacerle algunos anuncios antes de poner la palabra del Señor, pero quisiera aprovechar, mientras usted está de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38, nos habla, dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiérela, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyé, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos, los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadlo y dejadle ir. Amén. Señor, gracias por esta palabra que tú nos hablas en el día de hoy. Te ruego, Señor, que tú añadas bendición en este día, y donde mis palabras no puedan llegar tus palabras, Señor, a través de tu Espíritu Santo, pueda obrar y pueda bendecir en una manera especial, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi querido hermano, antes que, como le dije, el día martes, escuche bien, el día martes tenemos oración. El día jueves estamos culminando con el estudio que estamos realizando durante esto. Quedan las 2 últimas materias para el día jueves. El día sábado aquí también hay reunión de jóvenes, y vamos a aprovechar esta oportunidad de que los chicos también trabajen, sirvan al Señor. Y el día domingo tenemos la cena del Señor, tanto en el templo central en la mañana y también aquí en la tarde. El día viernes, escúchame, el día viernes a las 19:30 horas hay una invitación de todas las iglesias de Ituzaingó, o una convocatoria en el cine de Ituzaingó, justamente para orar por nuestra ciudad. Usted sabe que las iglesias de Ituzaingó están trabajando muchos con respecto a poder orar por nuestra ciudad y poder llevar la palabra del Señor. Usted sabe que dentro de nuestra ciudad hay muchos hermanos que han salido para ayudar a hermanos ucranianos que están en la guerra, de restaurar sus hogares, de llevar la palabra del Señor allí. El día de ayer estaban haciendo circular un video de siervos del Señor que estaban allí con el grupo trabajando, estaban orando por los hermanos ucranianos, por el pueblo ucraniano, para que el Señor ayude y para que ellos también conozcan la palabra del Señor. Así que, hermano, es una buena oportunidad que nosotros tenemos a veces como pueblo del Señor. Usted sabe, yo siempre digo que los brujos se unen muchas veces de todos los lugares para hacer daño cuando quieren hacer daño. Y la iglesia del Señor a veces nos cuesta, nos acostumbramos a lo cotidiano, a lo que tenemos, y no nos, con tal de que cumplamos, está todo bien. Y es como que a veces decimos: bueno, sí, total, Dios lo sabe. Y nos quedamos, y
Yo siempre, mi anhelo en mi corazón es que Dios pueda traer un despertar sobre la iglesia. ¿Usted vivió en alguna oportunidad un despertar de Dios? ¿Usted sabe lo que es un despertar de Dios cuando Dios trae un despertar sobre un lugar? Nuestra iglesia, nuestro ministerio comenzó en un despertar de Dios. Allá en Antofagasta durante 8 meses hicieron reuniones día tras día. A pesar de ser calles de tierra, a pesar de que se inundaba ese lugar, durante 8 meses no pararon los hermanos de proclamar la palabra del Señor, donde Dios hacía prodigios y milagros durante 8 meses. No pararon durante 8 meses y la gente acudía a pesar de que no eran las calles buenas, a pesar de que había barro, a pesar, hay historia de que la iglesia permanecía. Cuando hay un despertar de Dios, hay gana, hay compromiso, hay deseo de servir a Dios y hay deseo de cambio en nuestra vida. Y Dios viene a buscar una iglesia que ha sido transformada, una iglesia en la cual está comprometida con Él. Eso es lo que el Señor viene a buscar y de lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, hermano, Dios nos brinda esa oportunidad a nosotros en el día de hoy y debemos de anhelar en nuestro corazón, debemos de pedirle al Señor que nosotros seamos parte de ese despertar de Dios. Cuando uno habla de un despertar, un avivamiento, en realidad el que me tengo que avivar soy yo, que Dios está queriendo hacer algo sobre nuestra ciudad, de que Dios está queriendo hacer algo en el lugar donde yo estoy, que Dios no me trajo por casualidad, sino que Dios me trajo con un propósito. Entonces, cada vez que yo vengo a la casa del Señor, voy a tener ganas de que otro de mis hermanos estén en la casa del Señor, voy a preocuparme por el que no viene, voy a hacer lo posible que esa persona, porque siempre digo lo mismo, usted sabe que de acuerdo a lo que yo siembro, lo que está a mi alrededor es lo que yo le enseño a la persona en la cual yo les transmito la palabra del Señor, o de la que yo comparto con ella diariamente, o a través de un mensaje, es lo que yo les marco. Si yo soy una persona que vengo de vez en cuando, la persona que yo traigo a la iglesia vendrá de vez en cuando, porque dice, bueno, si total, la persona que me sembró la palabra, ahí veo a hermana Karina, por ejemplo, ella de que vino, siempre trata de estar los días de semana, a veces le es imposible por su trabajo, pero siempre viene acompañada. Y eso es bueno, las personas que ella trae siempre están acompañándola. ¿Por qué? Porque trata de estar siempre. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que ser, es bueno lo que acabamos de ver en este día, por ejemplo, a nuestra hermana Joana participar con su hijo, porque eso lo está animando a que su hijo se involucre en las cosas del Señor. Entonces nosotros también tenemos que hacer algo, hermanos, para que Dios pueda provocar un avivamiento. Aquí hemos leído un pasaje de las Escrituras en la cual nosotros vemos de algo que nosotros podemos decir de cuando Dios permite ciertas cosas o el Señor permite ciertas cosas que para nosotros no tiene lógica. Fíjese que Lázaro era uno de los amigos del Señor junto a Marta y a María. Pero sin embargo, cuando al Señor le avisan y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, el Señor dice que él siguió su camino, él siguió haciendo lo que estaba haciendo para luego regresar a ver a su amigo. ¿Por qué? Entonces, cuando él aparece, cuando él llega a la casa de Marta y de María, ya hacía 4 días que había estado muerto Lázaro, que había muerto. Y usted sabe que en el pueblo de Israel había un dicho que decían los judíos, que durante 3 días, cuando una persona moría, durante 3 días, el alma de esa persona rondaba el lugar que hasta el tercer día podía resucitar.
Ya cuando pasaba el tercer día no había ninguna posibilidad, pero sin embargo el Señor lleva a los límites cuando dice ya no se puede hacer nada. Por eso Marta dice, Señor, hace 4 días ya hiede, ya no hay más que hacer. Pero sin embargo el Señor le dice, al que cree, verá la gloria del Señor. Y el Señor nos desafía a nosotros a poder creer, ver de que podemos ver la gloria del Señor. Y para ver la gloria del Señor nosotros tenemos que romper con nuestras limitaciones. Nosotros tenemos que romper con nuestra manera de pensar, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice que Dios hace todo lo imposible. Lo que no es posible para nosotros, Él lo puede hacer. Así que si el mundo fue creado, o lo que nosotros vemos hoy en día fue creado por la palabra del Señor, de lo que no había nada, hoy tenemos lo que existe. Así que el Señor puede hacer tranquilamente lo que a Él le place hacer. Y muchas veces nos lleva a esa situación para que nosotros entendamos que Él tiene el control de las cosas. Y eso es lo que sucedió justamente con Lázaro, para llamarlo. Pero primeramente dice que cuando el Señor se acerca a la tumba había algo que estaba impidiendo para hacer el milagro. Era una piedra que estaba puesta encima, en la boca del sepulcro. Y el Señor pidió que los que estaban allí quitaran la piedra para que Él pudiera hacer el milagro. Y mire, muchas veces el Señor quiere hacer milagro en medio nuestro. Y nosotros tenemos que saber que el que tiene que quitar la piedra para que Dios haga el milagro, para que el Señor haga el milagro, somos nosotros. Nosotros queremos que el Señor haga el milagro, que corra la piedra y que desenvuelva al muerto. Porque fíjese que el muerto también salió atado, vendado los ojos, estaba en esa condición, pero tampoco es algo que el Señor lo hizo, sino que dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esos son trabajos que a nosotros nos corresponde como iglesia, como pueblo del Señor. Y usted sabe que muchos de nosotros llegamos al camino del Señor y estábamos en esa condición donde no había esperanza para nosotros, donde los demás decían que ya no hay solución para nosotros, por la condición en la que nos encontrábamos, que nadie podía cambiar nuestra situación, pero sin embargo llegó el Señor sacándonos de la muerte y llevándonos a la vida. El Señor nos llamó con esa voz de autoridad y nos sacó del lugar donde nosotros estábamos. Y muchas veces nos preguntamos y muchas veces escucho decir personas, bueno, el momento que recibí al Señor ya está todo. No, hay cosas que nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra vida, porque fíjese que justamente lo que está hablando, lo que está diciendo es que salió el muerto, salió envuelto, salió atado y envuelto en un sudario. O sea que quiere decir que muchos de nosotros, más allá de recibir al Señor, de que el Señor nos haya sacado de la muerte eterna, cuando vinimos al camino del Señor, hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que desatarnos. Que a pesar de estar en el camino del Señor, vivimos atados al pasado. Vivimos atados a las cosas que nos han perjudicado durante años. Por eso usted va a encontrar personas que viven hoy en día estando aún en el camino del Señor. Hay personas que siguen pensando de la manera porque viven enfermos toda su vida, pensando que sus generaciones antepasadas siempre vivieron con una enfermedad, entonces piensa que esa enfermedad es la que continúa en ellos. Nunca usted escuchó personas que dicen, bueno, pero mire que toda mi familia murió de cáncer.
toda mi familia es diabético. Entonces yo por ende soy diabético. Y entonces estoy permanentemente viviendo. Hay personas que vinieron en la miseria. El enemigo envió sus emisarios para llevarlo a la miseria a personas en su economía. Y aún hoy estando en el camino del Señor, siendo personas que diezman, siendo personas pero nunca se desataron, siempre siguen viviendo en esa condición de miseria, nunca pudieron salir adelante, nunca pudieron experimentar que verdaderamente Dios nos ha llamado para tener una vida diferente, para que los demás sepan, porque muchas veces nosotros creemos que las cosas son simplemente por nuestros esfuerzos. Muchas veces tenemos que preguntarnos por qué yo soy una persona que le soy fiel a Dios, una persona que ofrendo, que diezmo, pero nunca puedo salir adelante. Y entonces viene el pensamiento, no, pero es porque yo estoy dando tanto a la iglesia. Mire, si usted da al Señor de fidelidad, de corazón, y usted comienza a darse cuenta que hay cosas en su vida que tiene que dejar del pasado, que tiene que alejarse del pasado, que Dios ya no le llamó a usted vivir como vivía antes, sino que vivir una vida diferente, una vida comprometida con el Señor, usted se va a dar cuenta que en un momento menos esperado, Dios va a comenzar a revertir las situaciones, va a comenzar a ver de cómo Dios hace las cosas en su economía, de cómo Dios comienza de pronto a bendecirle de cosas inesperadas, situaciones inesperadas, lo que a usted le costó años poder alcanzarlo, Dios dice, mira, yo te lo puedo dar en un momento. Y nosotros quedamos sorprendidos y decimos, ¿cómo Dios me ha bendecido en esto? ¿Cómo Dios me ha abierto la puerta en esto? Es porque yo estoy comprometido con el Señor y he comenzado a dejar de lado las cosas que a Dios no le agradan. Hay personas que a pesar de que están en el camino del Señor, nunca se alejaron de los vicios. Total, yo soy así. Y hay personas que viven hay personas que años están en el camino del Señor, nunca dejaron de fumar. Saben que la bebida ha causado estrago en sus hogares, pero nunca se alejaron de la bebida. No, pero yo no soy un borracho. Pero sin embargo, estoy abriendo una puerta sabiendo que el día de mañana no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo una persona que no tiene problemas de alcohol en sus generaciones que una persona que tiene problemas que el Señor sacó del problema de los vicios. Y eso se lo puedo decir no solamente por lo que yo entiendo a través de la palabra del Señor, sino de personas que han estudiado, que han salido de los vicios del alcohol, que han salido de los vicios de las drogas. Mire, cuando trabajábamos justamente en el centro de ayuda que habíamos hecho en Libertador, el hermano que salió conmigo, que el Señor le sacó de las drogas y del alcohol, en un día yo hice un día para pasar un fin de año todos juntos. Y cuando fuimos a brindar, yo había llevado, éramos unas 25 personas, yo llevé 4 botellas de sidra para brindar. Luego, y yo vi que estas personas se pusieron mal en el momento de brindar. Y bueno, yo siempre digo, yo lo veo las caras y ya me doy cuenta, sin necesidad de que me digan, está mal, o vino mal, o le pasa esto, o le pasa aquello. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy aquí para avergonzarle a usted. Yo no estoy para señalarle, para hablar de su problema directamente, sino estoy para animarlo a que usted tome la decisión a dejar. Yo no estoy. Entonces yo me acerqué luego a este muchacho y le pregunté, y él me dijo, Omar, una de las cosas que tenés que saber, que
a mí me hace mal porque yo sé que yo no puedo ni siquiera probar eso. Porque Dios me sacó de ahí y yo no sé si vuelvo a probar, si cómo voy a reaccionar. Y de los estudios, me dijo él, de lo que estoy viendo, no es aconsejable a nosotros ni siquiera a poner vinagre cuando comemos una ensalada, porque eso nos trae deseo a nosotros para poder volver al alcohol. Entonces, si el Señor nos sacó de esta situación, no tenemos que hacer como que nada pasa. ¿Usted quiere la bendición de Dios sobre sus hijos? ¿Quiere la bendición de Dios sobre su familia? Entonces alguien tiene que tomar una determinación, porque muchas veces nos preguntamos qué pasa en nuestra casa, qué pasa en nuestra familia, qué pasa que cuando nos juntamos las cosas nunca terminan bien. Yo creo que le conté no hace mucho una reunión que fui, que cuando nos íbamos, una de las señoras que estaba allí se acercó y me dijo, le quiero hacer una pregunta, porque yo conozco a fulano, y veo que son tranquilos, que sus hijos son tranquilos, que tienen la edad de mis hijos y son incontrolables. Y yo no le enseño más, yo no tengo problemas con mis hijos. Me decía ella explicándome y diciéndome. Entonces yo le dije, le voy a hacer una pregunta, discúlpeme, ¿usted quiere saber? Yo le dije a una señora joven, ¿usted quiere saber? ¿No se va a enojar conmigo? Y me dijo, no, yo quiero saber la verdad, porque yo quiero que mis hijos sean tranquilos como lo son estos. Entonces, yo le dije, ¿sabe usted cuál es el motivo del cual ustedes se han reunido? Y ella me dijo, por la amistad, para juntarnos, para pasar un rato bien. Y entonces yo le dije, yo le estuve observando desde el primer momento que yo llegué. Y me di cuenta que lo primero que ni bien terminaron de saludarse es la colecta para las bebidas. Y de que yo llegué, de que llegaron cada uno de ustedes, no dejan el vaso en la mano. Y me doy cuenta que a medida que va pasando el momento se van acelerando. Y van levantando la voz. Y van diciendo cosas, pero luego nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos. Ustedes son los que alteran a sus hijos. Ustedes son los que provocan estas cosas sobre sus hijos. Y sus hijos llegarán a ser, yo estoy seguro, y ella me dijo, nunca nuestras reuniones terminan bien. Siempre terminamos discutiendo, siempre terminamos peleando, siempre terminamos. Yo le dije, eso es lo que ustedes provocan. Y sabe lo más lindo que sucedió de esa reunión, que a pesar de ser personas que nunca fueron a una iglesia, pero sin embargo, hoy me doy cuenta que hubo un cambio. Hoy me doy cuenta que lo primero no es el alcohol. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos lo que provocamos para que no haya paz, para que entonces son las cosas que nosotros debemos de desatar en nuestra vida. Porque Dios no nos llamó a estas cosas. Dios nos llamó a que nosotros nos sentemos y que proclamemos las cosas buenas. Hay personas que se sientan o se reúnen solamente para hablar mal de otras personas, para señalar lo malo de otra persona, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que nosotros seamos parte de ayudar a una generación de que pueda haber cambio. A mí no me molesta una persona que venga de afuera, una persona que no conoce al Señor, que tenga un mal carácter, que se haga, porque lo primero que pregunto, y saben mis hermanos que yo lo primero que pregunto, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el motivo que le llevó a tener el carácter que tiene? Y cuando uno comienza a trabajar con ellos, usted se da cuenta que luego, cuando Dios comienza a tratar con ellos, cuando Dios comienza a cambiar, usted puede ganar una persona de confianza, porque lo llevó a los pies del Señor. Llevó a lo que Dios puede cambiar, a lo que Dios puede hacer, y Dios nos llamó a eso.
Dios nos llamó a desatar personas que a pesar de llegar al camino del Señor hoy están atadas a su mal carácter, que muchas veces no lo deja ni siquiera tener de ser feliz en sus propias familias, en sus propios hogares. Pero sin embargo el Señor nos llamó a que nosotros seamos personas de bendición. Siempre lo cargo a mi yerno. ¿Sabe que mi yerno vivía junto a su hermano? Ellos vivían de noche. De día dormían. Era el alcohol permanente. Pero un día Dios me dio la oportunidad de conocerlo y de llevarlo al camino del Señor. Y lo primero que comencé a aconsejarle es que tenía que terminar sus estudios, que tenía que comenzar a cambiar su forma de vida si quería la bendición del Señor, si querían ganar a sus padres, si querían. Hoy le puedo hacer la broma que sea, jamás se van a enojar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque del momento, y yo todavía me acuerdo del día que vino a pedir por mi hija, le dije yo, te ayudé, pero no creí que ibas a llegar a tanto. ¿Me entiende? Pero no lo hice con una maldad, sino lo hice simplemente, o sea, para hacerlo pasar. Yo le dije, es la nena de papá, así que no te lo vas a llevar fácil. Así que te voy a hacer transpirar un poco. Y después lo abracé y le dije que estaba todo bien. ¿Me entiende? Y muchas veces nosotros venimos de estas cosas y tenemos que darnos cuenta que nosotros vivimos una vida lejos del Señor de una manera. Por eso el apóstol Pablo dice, yo antes, no dice cuando vivía en el mundo, sino dice antes de conocer al Señor, yo vivía en esta condición perseguidor de la iglesia. Yo era alguien que mataba a los cristianos, mandaba a encarcelar, vivía de esta manera. Pero él dice, pero cuando me fui de camino a Damasco tuve el encuentro con el Señor. Y el Señor me dijo esto, y a partir de ahora yo vivo una relación de tal manera con el Señor que Agripa dijo, oh Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. Y Pablo dijo, ojalá, oh rey Agripa, que tú fueras uno como soy yo, porque no es que me estoy volviendo loco, sino que estoy hablando cordura, estoy hablando lo que Dios hizo en mí. Él tenía la seguridad de que él no estaba hablando solamente de lo que él hacía al pasado, él estaba hablando de que Dios había cambiado su vida, porque hoy estaba expuesto para llevar el evangelio, hoy estaba sufriendo de otra manera, él estaba sufriendo para que otros conozcan del amor del Señor, para que conozcan que el Dios que él sirve, él hace cambio, que él puede transformar las personas para bien. Y eso es lo que el Señor hizo. Fíjese que muchas veces aún los milagros no cambian a la persona, porque Lázaro era uno de los que estaba sentado en la casa de Simón el leproso cuando Jesús fue invitado. Ni siquiera se levantó a saludarle a Jesús. Y después, no solamente que no se levantó, sino que luego criticaban porque había una mujer que estaba abrazado a los pies del maestro y que estaba enjuagando con lágrimas los pies del Señor y los secaba con su cabello. Y ellos estaban diciendo, estaban maquinando, si supiera Jesús quién es esta mujer. Pero sin embargo el Señor dijo, esta mujer era una mujer que vivía de tal manera, el Señor le perdonó mucho y ella, como mucho ha sido perdonada, ella ama mucho. Hermano, el Señor nos perdonó a nosotros muchas cosas. Nosotros tenemos que dejar que la presencia de Dios nos ministre. Tenemos que pedirle al Señor que nuestro pasado quede atrás, que no vuelva, que no nos perjudique en esta vida, sino que nosotros podamos provocar en el lugar donde Dios nos ha llamado, que sea un lugar donde esté el despertar de Dios en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que cada persona, no importa la condición que llegue, de la puerta hacia adentro, vamos a abrazarlo y vamos a sentir de que esa persona tenga un cambio. De que esa persona no vuelva a ser la misma persona en la cual ha llegado a la casa del Señor.
Porque eso es lo que el Señor quiere, eso es el trabajo de nosotros, es el trabajo del pueblo del Señor, no solamente del pastor. Un día tuve que romper con mis egos, un día tuve que ponerme delante del Señor y saber que Dios no me llamó a juzgar a las personas. No me gustaba nunca ver personas de esta naturaleza, personas con adicciones, problemas con alcohol. Para mí estar lo más lejos, pero sin embargo, a medida que fui conociendo, me di cuenta que hay un problema detrás de ellos. Que el enemigo le ha marcado y le ha robado y le ha atado en esa condición y a pesar no pueden salir de esa situación. Pero cuando nosotros hablamos del amor del Señor, que el Señor los ama y de que el Señor está interesado en cambiar sus vidas, nos vamos a dar cuenta que suceden cosas maravillosas. Nos vamos a dar cuenta que Dios hace cambios en la vida de las personas, no simplemente lo traslada del lugar de la muerte a la vida para que esté allí siendo una persona todavía siendo inútil, porque una persona atada es una persona inútil, no sirve para poder ayudar a otra persona. Pero cuando el Señor nos saca de esa condición, cuando entendemos que nosotros no estamos aquí porque somos buenos, sino estamos aquí porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Vamos a poder verle al otro con el amor del Señor. La Biblia dice que el Señor, en el momento que nosotros les recibimos, Él derramó de su amor en nuestros corazones. Mire, nosotros muchas veces escuchamos decir en la iglesia no hay amor. El amor de Dios está en la iglesia. Ahora que yo lo sepa expresar es otra cosa. ¿Me entiende? Que muchas veces nosotros nos hacemos de los desentendidos, de no saber expresar del amor del Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sentir. Por eso la Biblia dice Jesús conmovido otra vez. No era la primera vez que Jesús llegó a un lugar conmovido. No era la primera vez que el Señor había estado quebrantado por la situación que Él estaba observando. No era la primera vez, sino que el Señor, cada lugar usted va a encontrar una y otra vez el Señor conmovido, otra vez el Señor manifestaba su gloria, otra vez el poder del Señor moviéndose con un propósito de cambiar, con un propósito de transformar, con un propósito de que haya familias felices. Es lo que Dios quiere de nosotros. Así que en esta tarde, iglesia del Señor, este mensaje, lo que estoy hablando en esta tarde es simplemente para que cada uno de nosotros nos pongamos delante del Señor y decirle al Señor, Señor, ¿dónde yo tengo que cambiar? ¿Cuál es lo que me está perjudicando? ¿Cuál es el motivo en la cual yo no puedo salir, no puedo dar un paso hacia adelante? Señor, parece que doy un paso hacia adelante y las cosas se me vienen todo para atrás. Hay algo que Dios quiere enseñarte. Hay algo que Dios quiere provocar en ti. No le echemos la culpa a los demás, no le señalemos a los demás, miremos a nosotros mismos, miremos dónde el Señor, qué es lo que Dios está queriendo hacer conmigo. ¿A dónde el Señor quiere llevarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarme a través de las situaciones? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de que yo tenga que renunciar? Y a veces no son muchas veces no son cosas malas a las cuales nosotros debemos de renunciar, sino que a veces tenemos que dejar de hacer lo bueno para hacer lo mejor. ¿Me entiende? Porque lo que Dios quiere es la excelencia de nosotros. En lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros servimos al Señor. Así que en esta tarde, iglesia del Señor, yo voy a invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Quiero orar en esta tarde por cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros sabemos en la situación donde estamos. Muchas veces me
dicen más de una vez, ¿por qué, pastor, hace usted esas bromas de las cosas que yo pasé? ¿Sabe por qué? Porque cuando me doy cuenta que yo hago una broma a una persona de algo que una persona está superada, no tiene problema. Pero cuando uno tiene una herida en su corazón, es como cuando usted tiene una herida en su dedo, ¿yo? Y usted pone en el agua fría, ¿le molesta o no? En el agua tibia, le molesta también. Y en el agua caliente no le digo nada. Y nosotros somos así. Cuando nosotros tenemos herida en nuestra vida, todo nos molesta. Todo nos hace mal. Hable quien hable, nos hace mal. ¿Me entienden? Pero cuando nosotros estamos sanos, nosotros nos damos cuenta que nosotros hemos superado. Y cuando nosotros hemos superado, nos reímos de nosotros mismos. Que nos damos cuenta que nosotros mismos estábamos frenados no por lo que Dios no podía hacer, sino por nuestra propia mentalización, que nos hemos mentalizado de estar en esa condición, de ser víctimas, de sentirnos de que siempre están hablando en contra de nosotros. Pero sin embargo, cuando nosotros somos personas que nos liberamos de la situación, cuando superamos, cuando vemos a una persona que viene con problemas, que vienen, mire, usted no espere ninguna persona que venga de afuera que no tenga problemas. Y los problemas son bastante serios los que tienen afuera. Y para eso el Señor puso a la iglesia. Pero ¿cómo voy a tratar a esas personas si yo todavía no fui liberado de esa situación? ¿Cómo voy a tratar yo con esas personas si todavía sigo teniendo rencor en mi corazón? ¿Cómo yo voy a tratar con esas personas si todavía yo sigo involucrado en los vicios? ¿Con qué autoridad le puedo decir a mis hijos el día de mañana de que ellos no deben fumar porque le hace daño? Que no deben estar mucho ante el alcohol porque pueden dañar sus vidas. Cuando ellos me ven hacer a mí todo lo contrario. ¿Me entiende? Yo, para tener autoridad, necesito vivir no solamente en la iglesia, sino que en el lugar donde me muevo. En mi casa mayormente, junto a mi familia. Tienen que saber que lo que yo trato de enseñar es lo que trato de vivir en mi casa, lo que me ven mis hijos, lo que me ven mi familia. Por eso el Señor dijo, primeramente prediquen en Samaria, en Judea. Judea representa nuestra casa, nuestra familia. Es el lugar que más nos cuesta conquistar, porque es el lugar donde conocen todas mis mañas, conocen toda mi manera de ser. A lo demás yo le puedo disfrazar de que soy una buena persona y de que soy excelente persona. Y en la iglesia me puedo poner la aureola y puedo presentarme de que soy una gran persona, pero hay que ver qué piensan mis hijos. Hay que ver qué piensa mi familia de mí. Por eso en esta tarde, iglesia del Señor, yo quiero llamarte a la reflexión. Quiero decirte, Dios quiere traer un despertar sobre la iglesia. Yo no quiero solamente venir a la iglesia y que seamos reuniones monótonas. Reuniones donde yo vengo, canto y me voy, no importa. Terminamos y nos vamos. Yo sé que cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay personas que no se quieren retirar de la casa del Señor.
Hay personas que si hay reuniones todos los días, van a estar todos los días cuando Dios comienza a manifestarse con poder en nuestro medio. Y Dios puede hacerlo, no solamente Dios hace con los grandes lugares, sino que comenzaron algunos con un corazón abierto delante del Señor, diciendo: Señor, yo quiero que en mi lugar haya un despertar tuyo. Señor, yo quiero que en el lugar donde nosotros nos congreguemos, allí tu presencia se manifieste en nuestro medio. Señor, que cuando los hermanos canten, caiga la presencia tuya, bautizando con Espíritu Santo. Señor, cuando mis hermanos dirijan la reunión, haya una presencia gloriosa moviéndose cuando tu palabra es hablada. No importa quién tenga que hablar, si son los niños, si son las mujeres, si son los jóvenes, pero lo importante es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos demuestra de que hay algo lindo en nuestras reuniones. No son los años que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a invitarte en esta tarde, mientras adoramos al Señor, que tú comiences a orar en tu lugar, que comiences a hablar con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos como te dije, yo no estoy hablando aquí para avergonzar a nadie. En una oportunidad, hablando de estas cosas, en Libertador, me acuerdo que un hermano me dijo, se paró y me dijo: ya que tanto está hablando, ¿por qué no me dice lo que a mí me pasa? Pues yo me voy en otro lugar y a mí me dicen todo lo que me pasa. Y le digo: y sé también que voy al lugar donde te va a dejar todas tus ofrendas y tus donaciones allí, más de lo que das aquí. Y él me dijo: sí, porque ahí me dicen lo que a mí me pasa. Y yo también te puedo decir. Y te voy a decir la verdad, ellos no te conocen, yo te conozco. Y me desafió en público. Y le dije: vos viniste peleado con tu esposa hoy. Y quiso hacerse el simulado y después no aguantó y pasó adelante. Dice: tiene razón, pastor, hoy no nos podíamos ver en la casa. Y así vinimos a la iglesia. Lo abracé y oramos por él. Cuando terminé de orar le dije: bueno, espero que traiga la ofrenda ahora. Pero nunca lo trajo. Así que no se trata, hermanos, de yo tratar de avergonzarle. Yo también he vivido y muchas veces hay cosas que tengo que cambiar y tengo que mejorar. Lo sé y trato cada día de superarme. Aquí no se trata de avergonzarnos unos a los otros, sino de mirarnos y de serle sincero al Señor, porque la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Que a nosotros no podemos burlarnos del Señor, no podemos decir que yo llevo una vida santa cuando no lo llevo. Así que en esta tarde vamos a orar al Señor. Cada uno de nosotros con su mano en el corazón y pedirle al Señor que en este tiempo el Señor pueda tener un trato con nosotros y poder reconocernos delante del Señor lo que nosotros estamos viviendo, y sabemos que eso nos causa alegría en nuestra casa, que eso nos causa en nuestra casa. No hay paz, no hay tranquilidad en nuestra casa. Una de las cosas que puedo decirle con toda seguridad es que yo sé que en mi casa hay paz. ¿Sabe por qué? Porque durante años hemos luchado para que haya paz en nuestra casa.
Hemos luchado durante años con mi esposa para que nunca la voz de uno sea más fuerte que la otra, sino mostrarle a nuestros hijos que verdaderamente nosotros estamos confiando en el Señor. Aún en medio de estos problemas que hemos tenido que pasar, le hemos dicho a nuestros hijos que no abran la boca, porque Dios se iba a glorificar en medio de nosotros, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Y ellos están viendo lo que Dios está haciendo. Ellos están viendo de que al Dios que servimos es un Dios en la cual, ¿sabe por qué? Porque un día crecí en un hogar donde me enseñaron de que cuando había un problema había que entrar a la habitación. Había que ir a la presencia del Señor, no importa que diga que sea imposible. Allí en lo secreto hablar con el Señor y tener la convicción de que Dios está conmigo. Yo quiero decirte que ese Dios está contigo también, iglesia del Señor. Ese Dios está contigo, iglesia, en esta tarde. El Señor conoce tu corazón, conoce la situación en la que tú estás viviendo, en la cual te está haciendo daño a ti mismo. Pero en esta tarde el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón y te está diciendo que Él quiere verte con una sonrisa, que Él quiere verte con alegría, venir a la casa del Señor. A esa madre que está sufriendo en secreto y está viendo lo que está sucediendo a su alrededor y no entiende muchas cosas, pero en esta tarde el Espíritu Santo está diciendo que Él es el que va a realizar los cambios. Él es el que va a producir cuando alguien nos ponemos delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay algo, queridos hermanos, que las madres tienen, es justamente que sus hijos siempre sean unidos, que su familia sea una familia. Y muchas veces las que sufren detrás de los problemas son las madres. Pero sin embargo el Señor en esta tarde está hablando a cada uno, diciendo de que Él es el que tiene el control de las cosas. Señor, te damos gracias en esta tarde.